Buenas tardes, compañeros, compañeras. Damos inicio a la cuarta clase del curso de formación que nos da el compañero Edmundo Sanín, integrante de la Academia de Formación del Cuadro del Movimiento Nacional Justicialista. El tema que nos convoca hoy es conducción política, con todos nosotros. Bueno, gracias compañeros, gracias por la recepción una vez más. Nosotros al final de este día vamos a cubrir casi el 70% de los encuentros programados, que eran 6, 2 fogones y 4 temas. Y vale una reflexión, porque yo estoy sintiendo una participación muy activa. No nos limitamos al encuentro cada 15 días, tenemos a diario un diálogo a través del grupo de WhatsApp, donde yo siento de que no solo que hay interés, sino que hay búsqueda de participación y consulta de todo tipo. Si ustedes observan cómo han sido los 15 días de por medio de los 3 encuentros, permanentemente se planteó una ampliación de los temas, aún cuando se dijo que se sentía de la entrevista de Cristina, no era un tema alejado de lo que se le ha tocado ese día, que era modelo argentino, porque si recordamos el 1 de mayo de 1974, con el conflicto en Plaza de Mayo, tenía mucho que ver esta situación respecto a Isabel, a López Rega, que es un tema que lo tenemos que seguir hablando. Así que, bueno, estas 2 semanas yo tuve la posibilidad de ir volcando día a día la introducción al tema de conducción política, que como decimos, hay que tener una comprensión del tema, no se lo puede enseñar, y ya vamos a ver por qué. Y es interesante que sigamos con este método de llegar acá a encarar el tema y que ya se sepa, ¿no es cierto?, en este diálogo durante las 2 semanas, de qué se trata el tema. Vamos a seguir en este ritmo. Recordemos que hay un trabajo final de parte de ustedes, donde en el último encuentro quedamos en que se va a hacer un trabajo previo al último fogón. Si el último fogón es un sábado, el lunes anterior vamos a entregar un trabajo individual de por lo menos una carilla para empezar a acercarnos a ese desafío que planteamos en el primer fogón. ¿Cómo estamos y a dónde vamos? Bueno, en ese sentido, el aporte va a ser muy importante en esto de probarnos, decíamos, si es que realmente Perón está en el futuro. Nosotros tenemos grabado el primer encuentro del fogón, donde hubo una apreciación de todo, porque los 20 que estaban presentes dijeron qué sentían y a dónde tenemos que ir. Y vamos a ver con este escrito, más las reflexiones del último fogón, si es que ha variado esa forma de sentir y de pensar. O sea, si la palabra de Perón ha contribuido a hacernos ver la realidad de otra manera. Que yo anticipé en el fogón que la realidad es mucho más dura de cómo la vemos, mucho más dura. La contracultura ha calado tan profundo, la sociedad argentina está tan dividida fundamentalmente en las grandes ciudades, y esto que le ocurre a ustedes con ciertas diferencias respecto a algunos compañeros está ocurriendo en todos los ámbitos. Esto es lo que el enemigo ha logrado en la sociedad argentina, que es dividirnos para poder reinar, que es una política de los ingleses conocidísima en toda la historia del mundo, ¿no? Bueno, podemos empezar recordando, para entrar en tema,
algunos conceptos que hemos volcado en el tema de construcción política durante estas 2 semanas. Recordemos que se inaugura la Escuela Superior Peronista en 1951, donde Perón da los fundamentos de la necesidad de esta escuela, más que nada por forjar una unidad de concepción y una unidad de acción. Yo tengo presente hace 2 años un curso que organizó el Partido Justicialista, 15 encuentros, 15 clases, donde nos decían a Maguna y a mí que solamente teníamos una clase para exponer, para lo cual hemos metido como 6 temas, que está en YouTube, que es lo que yo te mandé. Y al final nos entrevistaban con 2 preguntas, hablando de esto de unidad de concepción y de acción. Una de las preguntas que me hicieron era cómo veía yo el encuentro, que no era solo la grabación de los expositores, que había de todo, del partido, del movimiento nacional, de extrapartidarios también algunos. Y yo le decía que era este encuentro, que a la vez los viernes teníamos por Zoom encuentros a continuación. Yo lo que decía era que era como un espejo, donde se mostraba en el relato de las 12, 15 clases la falta de unidad de concepción. Por lo tanto, es inevitable que no haya unidad de acción. Y el tiempo nos da la razón respecto a que hoy el Partido Justicialista. Y en este tema de conducción política, expuesto por Perón, que lo pueden encontrar en YouTube, no hace falta que tengan el libro, lo escuchan en YouTube como conducción política y están los 8 temas que le encaran. Dicho por otra persona, pero es textual a lo que nos dice Perón. Bueno, los fundamentos de la Escuela Superior Peronista era mantener al día la doctrina y desarrollarla, inculcarla y unificarla, formar los cuadros y formar conductores. Estos eran los 4 principios de la escuela. Cabe reiterar, porque por ahí hay confusión, ¿no?, respecto a qué es ideología y qué es doctrina. Los peronistas decimos que nosotros no tenemos ideología, tenemos doctrina. Que las ideologías en el mundo han demostrado no ser una realidad práctica, sino un enunciado teórico. Aún viendo el relato de Marx y la experiencia soviética, y así en muchos lugares. Que la ideología es un telón para ocultar la verdad. Por eso, al igual que la doctrina cristiana, nosotros tenemos una doctrina peronista, no una ideología. Esto es importante porque nosotros tenemos que empezar a precisar las palabras y los contenidos de las palabras. Entonces, cuando decimos actualizar la doctrina, que es el primer punto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambiar sus valores, sus principios, no. Esto ya lo hablamos en otro momento. Estamos hablando de actualizar el mensaje, sin variar los conceptos fundamentales, el amor, la justicia, la verdad, la solidaridad, sin alterar esos valores que son permanentes. Y decíamos adecuarla en el mensaje. Y también recordemos cuando hablábamos que Perón en el 45 y a posterior también hablaba de la tercera posición y del imperialismo. Y en el 74 hablaba de que hoy en el mundo lo que se disputa es
la lucha por las proteínas, por la energía y por los puntos estratégicos. Nosotros llamamos los tres chantajes. Los tres chantajes que el enemigo intenta explotar hoy en los países que intenta dominar. Inculcarla y unificarla. O sea, no solo alcanza con enseñarla, sino tiene que haber justamente una unidad de concepción. Formar los cuadros y formar conductores. La formación de cuadros está relacionada lógicamente al conocimiento profundo de la doctrina, por eso dijimos, vamos a dar comunidad organizada y vamos a dar modelo argentino, que es la base y la actualización de nuestra propia doctrina. Para luego ir al tema que es más dificultoso, que es el arte de conducir. Y justamente porque es un arte, no se puede enseñar. Se puede enseñar sus principios, se puede enseñar las experiencias de miles de conductores en la historia de la humanidad, donde por ahí nos detenemos en particular con Napoleón, uno de los conductores más sabios que tuvo la humanidad, y que lamentablemente se equivocó solo una vez, y que fue fatal, en Waterloo, digamos, cuando dejó por primera vez el destino de la batalla en manos de la suerte, llamemos. Él nunca actuaba así. Digo, tenía perfectamente claro cómo confrontar al enemigo, cómo considerar el factor de la sorpresa. Bueno, una serie de puntos que ya lo vamos a ir desarrollando. Este tema se planteó durante la semana. Capacitar la conducción es lo más difícil, por esto son escasos. Las escuelas dan técnicos, pero no artistas. Y lo comparamos con los pintores, con los escultores, que está al margen de la técnica ese don muy difícil de definir y de explicar. Decía Perón que los conductores nacen con el sagrado óleo de Samuel. El arte no presupone solamente la aplicación de leyes, sino en un 80% de creación. No hay libros que aconsejen. El libro de conducción política lo va a capacitar en el conocimiento de la historia, fundamentalmente de los grandes conductores. Entonces lo va a capacitar técnicamente. Pero también hay muchos casos que un conductor iba a enfrentar una batalla, pero él insistía que la guerra, que la política de la continuación de la guerra por otro método, iba a enfrentar una batalla y decía, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer? Voy a recordar la experiencia de los grandes conductores en casos similares. Voy a aplicar la técnica. Hasta que decía, no, nada de eso me sirve. Voy a encarar la batalla como siento que hay que hacerla. Entonces, salía ese óleo de Samuel naturalmente, como le sale la creación al pintor que empezó a pintar sin técnica. Esa es la historia de la pintura. Y la historia de cómo nace y surge un conductor es la historia de que solo aprende conduciendo. Y en donde lo importante, lo único importante es la victoria. Lo único importante. Y podemos hablar después cómo se obtiene la victoria, cuáles son las condiciones. Dice Perón, los pueblos se conducen vividamente. Bueno, en la acción del conductor la inteligencia actúa en parte, la percepción es muy importante. La planificación no es suficiente, es una fuerza superior en donde la moral
la razón y la verdad podrían ser tres nombres magníficos para representar esa fuerza. La intuición, y acá aparece la capacidad de la compañera en su natural formación, que se puede llegar a una síntesis del porqué, ¿no es cierto?, del rol de la mujer en la comunidad, en la familia, y de aspectos que ella cubre en su responsabilidad, que a veces no lo tiene el hombre de la misma forma, y por eso ella desarrolla una capacidad de intuición muy importante. Hasta en el tango. Si vos vas a una escuela de tango, te dicen, bueno, las mujeres aprenden en 6 meses y los varones en 1 año y medio. ¿No? Esa es la teoría. Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Y bueno, probá, hace un movimiento, decirle a la compañera que lo haga y va a ver cómo estamos nosotros trabados ahí sin saber cómo arrancar. Bueno, en política pasa lo mismo. La capacidad de la mujer supera en este tema de la intuición esa creación, ese despertar de cómo encarar la batalla, digamos, la batalla política. Bueno, entonces, en esta escuela lo que se puede enseñar son los principios y la experiencia, nada más. En la historia puede aportarse experiencia, pero se debe considerar que nunca se repiten 2 veces el mismo caso. Que es importante, porque si ustedes estudian una determinada batalla, creen que como esta situación es similar lo pueden aplicar, pero no es verdad eso. Capacitar a los peronistas en la tarea es tarea difícil. Por eso impide en la escuela que vengan ya formados doctrinariamente, para dar un paso más en este tema de la condición política. Por eso yo insistía, hagamos los 2 primeros temas de doctrina y vamos a poder comprender a partir de ahí muchas cuestiones que si esto lo hubiéramos dado antes, no está totalmente aclarado. Después dice, nadie se dedicó a elevar la cultura cívica y social de la nación. Por eso cuando se planteaba acá, ¿qué nos pasó que con tantos triunfos en el primer y segundo gobierno de Perón hayamos caído tan mal? Y una de las razones, como decía Perón, a diferencia de Francia, nosotros tenemos un pueblo politizado pero que no tiene cultura política. Por eso un país como Francia, ante cualquier situación política, tiene otro desarrollo cultural en la política y puede responder más rápidamente. Y tenemos además la desventaja del enemigo como actuó sobre nosotros. ¿No es cierto? Después le da como duramente a la Universidad de Ciencias Políticas. El compañero venía y le decían, yo estudio Ciencias Políticas y se agarraba la cabeza. Bueno, pero nos dice que él creó en el Estado la Facultad de Ciencias Políticas, pero se desviaron en su función. No produjeron como efectos prácticos ninguna misión favorable al pueblo. Si ustedes buscan antecedentes, podrán ver que los grandes conductores no surgieron de esa facultad, surgieron de la práctica misma en la vida política con los pueblos. Cuando habla un compañero de la formación en economía, hay algo de parecido en esto, ¿no es cierto? Cuando se dice, por ejemplo, que en las facultades de economía, en la Argentina no se enseña economía peronista. Y sí, nos meten en la escuela austríaca, el marxismo, el liberalismo y todas estas cuestiones. Bueno, tal vez esto también tiene que ver con esta situación.
Si formamos capaces, hombres capaces y mujeres, no nos alcanza. Decir y hacer, capacitar para obrar con la fuerza necesaria para realizar. Honrar la escuela y llevarla a todos los peronistas, crear centros de inteligencia y alma para irradiar. El sentido heroico de la vida es lo que salva a los pueblos. El 1 de marzo de 1951 auguramos que su vida sería proficua, que quiere decir provechosa, ventajosa y favorable para la patria, para su felicidad y grandeza. Bueno, y en el pleno momento de ciertas discusiones, digamos, entre compañeros, yo opté, y más porque un compañero puso en el grupo el tema de las virtudes, que necesitamos hombres y mujeres buenos y capaces. Puse los 16 valores y virtudes que debe tener un conductor. Los repasamos: valores morales, la audacia, el deber de vencer, el carácter, que es energía y tenacidad, el trabajar por los demás, humildad y espíritu de sacrificio, no ser autoritario ni intransigente, nunca mandar. Por la naturaleza del hombre siempre es mejor persuadir. Lealtad a dos puntas: lealtad al conductor y lealtad al conducido. Sinceridad, justicia, respeto recíproco, hacerse seguir, no llevar a nadie. Y daba el ejemplo de que le mando 20 votantes de Boromé, los González. Característico de los caudillos, ¿no? Siempre hay una pregunta respecto a los caudillos. ¿Cuál es la virtud del caudillo? Porque si son hombres que no permiten la organización, el libre albedrío, digamos, de los compañeros, ¿qué es lo que hacían estos hombres? Yo les digo, la mayor fortaleza de ellos, porque lo viví, es cómo le llegaban al corazón a nuestra gente. Yo estaba en Bellavista y yo le hacía pasar el subconte en algún momento a 20. Y siempre había uno o dos voceros del grupo. Hablaban. Él los miraba. Yo lo observaba para ver cómo se manejaba. Y sí iba mirando al resto. Cuando terminaban de hablar, empezaba a hablar de Evita. Que si bien él era un agradecido a Eva Perón porque estuvo enfermo cerca de su gobernación en el 51-52, ella lo hizo viajar a Buenos Aires para ser atendido y se ocupó de su atención. Entonces él quedó ahí donde el mundo del peronismo para él era Evita. Y lo hacía llorar a los 18 compañeros al hablar de los sentimientos. Cuando se iban, los dos que expresaban al grupo se habían destruido. Claro. Se habían expresado, habían ganado autoridad ante el grupo, pero este hombre ni el menor respeto. Otra anécdota importante, ¿no? Estábamos en Catamarca y decidimos ir a La Rioja. Estábamos muy opuestos a Menem, creamos el movimiento de solidaridad y nos íbamos a La Rioja a tratar de incursionar con algunos compañeros contrarios a Menem, lo cual no era fácil. Claro, Menem quería hacer la Fuerza Armada, privatizó todo, estábamos hablando hace rato del tema de los medios de información, entre otras cosas. Íbamos en el ómnibus conversando, ¿no? Había compañeros de toda la región. Y el chofer nos escuchaba, porque había alguna crítica a Menem.
Y nos dice, compañeros, disculpen que yo voy a dar lo que siento, de lo que ustedes hablan. Yo les quiero decir una cosa, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen respecto a la política de medios. Pero les advierto, en La Rioja a todo el mundo lo quiere menos. Un buen anticipo. Yo le puedo contar cuando Perón asume y hace en la casa de gobierno una gran reunión en un salón donde entraban, no sé, más de 150 personas. Había un compañero nuestro, porque iban de la juventud, de todas las organizaciones, del ámbito legislativo, ejecutivo, gobernadores. Lo cita Perón a las 12. Compañero Pelusa Pérez cuenta esta historia que ya nos dejó. Él era jefe de la estructura nuestra de universidad regional. A las 12 se abre una puerta y entra Perón. Había una silla vacía y se sienten los taquitos a las 12:05 desde afuera y se abre la puerta y entra Menem. Sí. Con nosotros le decíamos el monito, que de atrás parecía que se llevaba un monito así. Se sienta Menem y Perón dice, bueno compañeros, ha sido un gusto verlos, hasta acá llegamos. Y terminó la reunión. Cuando Menem no recibe a Isabel en el año 93, le cobra lo que hizo Isabel en la casa de gobierno, acá en la reunión de gobernadores, que lo trató como a criatura, porque quería pelear con todo el mundo. Y quería engancharla a ella en la pelea interna del peronismo. Le cobró y no lo recibió. Cuando ella viene y hace un acto con la CGT, con Saúl Lubatini, que yo publiqué en el grupo fotos, imágenes de aquel momento. Bueno, nos estamos desviando un poco. En el temario, ya dejando el tema de lo que hablamos por WhatsApp, yo les aconsejaba, que es un tema muy extenso, pero que a los 8 tomos lo pueden escuchar por YouTube perfectamente, un tomo por día. Nosotros hemos elegido el capítulo 5 y 6, se puede leer el 4, se puede leer el 7, que tienen algún grado de relación, donde decíamos que el temario iba a ser qué es la conducción, arte o ciencia, qué es la creación, o sea, la exigencia del conductor, qué es el orden internacional, qué es la política como actividad integral, Napoleón, conducir es actuar y crear, conductores y caudillos, valores espirituales, humildad y sacrificio, no enojarse, la mujer. Arte y teoría en la conducción, que es ya el capítulo 6, economía de fuerza y los 3 principios. Esos son los temas que hemos decidido encarar acá. Si ustedes quieren hacer un comentario antes de continuar, porque yo les decía a los compañeros, me llamó la atención la última reunión de modelo argentino, tuvo otra dinámica. Normalmente se pone 30, 40 minutos y se abre el diálogo, pero fue muy participativo. Acá me mandó hoy el tema de la grabación, que uno lo tiene que repasar para ver, que fue atípico ese encuentro. Entonces, como eso está bien, porque habla bien del interés y de cómo se despierta la preocupación por aclarar y conocer y buscar la verdad entre todos, porque acá nadie tiene la verdad ya hemos dicho muchas veces, se construye entre todos, y aún ha sido un proceso que uno hace en toda la vida. Yo publiqué un dicho de un compañero donde decía que la verdad es una búsqueda permanente y a veces tenemos que volver para retomar el camino nuevamente en el presente. Como estamos haciendo nosotros, recordando que fue López Rega, por ejemplo,
un personaje increíble, y que Perón decía el enemigo hay que tenerlo cerca. Bueno, no sé, si quieren hacer algún comentario antes de seguir, o seguimos, como quieran. Es muy claro y por ahí hablamos de lío. Me gustó me pide que me la escuchara me gustó mucho el lugar, no está bien, si creo que nos escuchamos, ¿no? El lugar jerárquico y el valor del principio de la formación. Entre los principios de la formación, Perón dice la formación primero. Y es excelente, exquisito, esa distinción entre la ideología y la doctrina. Es muy importante porque, y a veces es difícil distinguir, ¿no? Justamente la ideología, yo lo que digo lo repito, especialmente justamente en la sociología, la filosofía y la filosofía política, pone primero el objetivo de lograr y luego trata de justificarlo. Entonces, a partir de ahí crea un esquema de adhesión teórico para justificar el fin. Entonces coloca el esquema teórico, lo que nosotros llamaríamos la doctrina, al servicio de ese fin, sin interesarle si el fin es válido en sí mismo o no, porque el fin, perdón, digo, el medio es válido en sí mismo o no, la verdad es la verdad, ¿cierto? Perón dice, el trabajo es el eje de cualquier organización social, especialmente económica. Es una verdad absoluta. No hay posibilidad de discutir eso. Pero para él, para Perón y para la doctrina, esa verdad vale por sí misma sin interesar el fin. Obviamente, sirve a un buen fin, pero no pone primero el fin y trata de justificarlo con esta verdad. En cambio, la doctrina estudia la experiencia histórica, estudia los principios universales y a partir de ahí surgen solo los fines. Esto fue muy utilizado, tiene muchísima más experiencia que yo dentro del peronismo, en lo que Guillermo, todo el mundo llamó lentismo, la introducción del peronismo, porque el marxismo supo hacerlo muy bien. Porque, por ejemplo, la defensa del trabajo no la hizo solo con la intención de valorizar en sí el principio, sino de conseguir adhesiones dentro del peronismo para ganarse esa dirigencia y a partir de ahí formarlo en una ideología errónea. En cambio, la doctrina trabaja al revés, como decía. Primero busca los principios universales y a partir de ahí desarrolla la técnica, el arte, el curso de acción correspondiente para conseguir ese fin. Eso es muy importante. Claro. Eso es muy Cuando importante. Marx nos planteaba es necesario destruir el Estado, que es un medio de explotación. El inicio de la Revolución Soviética dijo, bueno, primero lo vamos a fortalecer. Y terminó siendo un medio de explotación del hombre. Nosotros decíamos el colectivismo planteaba la explotación del hombre por el Estado y el individualismo del hombre por el hombre, digamos, cuando nos diferenciamos con tercera posición y decíamos somos colectivistas de base individual. Esa era la palabra de Perón. Totalmente igual. Y Milei demuestra esto. Milei tiene además el tupé de decirlo explícitamente. Y eso muchas veces los ideólogos lo ocultan, ¿cierto? Porque si uno lo descubre y dice, no, bueno, mirá, vos estás poniendo el carro delante del caballo. Pero Milei lo dice, eres anarquista. Y Guillermo lo repite descansando. Un anarquista no podría pretender conducir el gobierno si sería lo contrario, es decir, ser amante de la libertad y decir quiero ir preso, me quiero meter preso. Claro, él además tiene que poder decir, bueno, yo quiero el Estado para destruirlo. Identidad formal. Bueno, Así es.
Bueno, en el capítulo 5 empezamos con la pregunta si la conducción es un arte o una ciencia. Es un arte, comparte de una ciencia. No existe una ciencia que provee al hombre del aporte que da el arte. El arte no tiene reglas ni leyes. Se realiza por medio de la capacidad del conductor. Es permanente la creación y sin espíritu de creador no existe. La creación y exigencia del conductor debe ser percibir el problema, darle el valor, elaborar con espíritu, análisis, síntesis y el método. Decía Napoleón, la principal exigencia es crear, la vital del arte. La parte artística también es técnica. Bueno, el óleo sagrado de Samuel, que ya lo hablamos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Diferencia la conducción política de la conducción militar, porque en varios puntos él toca las características de la conducción militar. Y él dice, me tocó 40 años ser conducido, con un nivel de exigencia y de disciplina que no tiene nada que ver con la política. Así es la actividad militar. Después me tocó 40 años más conducir. Napoleón se destaca fundamentalmente porque su concepto no es militar, es político. Es relacionado a su batalla, donde tuvo entre 8 y 10 enfrentamientos, a los 21 años con el ejército austríaco, ya tenía esa capacidad. Aunque decía, el éxito no depende de la suerte ni de la casualidad, y finalmente, como decía Waterloo, es derrotado por haber esperado una situación en particular que no beneficia. El éxito se concibe, se prepara, se organiza y se realiza, y está en los hombres mismos. El conductor no debe dejarse conducir. Es otra regla. Es un constructor del éxito y se lo evalúa sus resultados y su capacidad en base a la cantidad del éxito y nada más. Los éxitos casuales son muy raros. Y dice Perón, 3 de 80, liberado a la casualidad. Napoleón decía, con criterio amplio, hay que descartar la rutina y la receta. Esto forma parte del discernimiento que tenga cada individuo. No se puede sistematizar la conducción, enfrentar una situación concreta y no encontrarla en la historia. Entonces, conducir es actuar, es crear, es enseñar, formar, organizar y luego conducir. Las complejidades, y citando a Argentina, fueron los caudillos, que tienen sentido gregario y no técnico de la conducción. Gregario es cuando se conduce manada y no hay una verticalidad ni una organización. Cuando uno habla con un caudillo sobre la política nacional, te para. Primero, yo quiero ganar mi provincia. O sea, no tenía ni siquiera una conciencia nacional desde este punto de vista. Después me siento a negociar. Y recién cuando triunfó en el PJ contra Jury, inició su relación con lo que era en ese momento Luder, Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, etc.
Esa es la naturaleza del caudillo. Bueno, el genio es lo inexplicable. Dice Napoleón, hay valores morales e intelectuales. No pueden crecer los valores morales que están por encima de la preparación. Bueno, después vamos a los puntos que ya nos citamos, ¿no? La audacia, las virtudes del conductor, ¿no? Que eran los 16 puntos. Tenemos que ser luchadores por una causa. Esto de que no enojarse, decía Perón, cuando se equivoca un compañero lo llaman sin enojarse y lo persuaden que ese no es el camino, como actitud. El pasionismo y el sectarismo también son fatales en política. El sectarismo niega a luchar con todos los medios. Bueno, la mujer en la conducción tiene una extraordinaria fuerza. Hay que tener conocimiento en el estudio filosófico de la historia. Hay que tener una concepción clara cómo se enfrenta una batalla. Hay que tener un plan y un objetivo para realizar el éxito. De acá pasamos al capítulo 6, que ya habla de las formas de ejecución. Los elementos de la conducción, la doctrina, en la teoría, la forma de ejecución, el método de la conducción, los organismos de la conducción. La parte vital, de nuevo, del arte, que es el artista, el conductor. La parte inerte del arte, o sea, la teoría. El arte de la conducción es evidentemente empírico, es decir, no se ha podido conformar una teoría previa para el arte de la conducción. Por eso lo llama empírico. Lo más importante en el arte de la conducción es el conductor, obviamente. Mediante su trabajo, su actividad, su entusiasmo, su alma y su inteligencia. Hay un sinnúmero de principios. Estos principios forman algo así como el fondo mismo de la concepción de la conducción. Existen también otros métodos de ejecución, porque la teoría debe conformar un método de acción. Lo único fundamental es ejecutar. Por eso decíamos, el conductor tiene que ser un realizador. Conducir no es concebir la marcha, sino realizarla. La actividad artística presupone una creación. Es una técnica que radica casi siempre en el subconsciente del hombre de acción. En esto hay mucho de esa sensación intuitiva, natural que se crea por el ejercicio. Ese es el proceso que se produce dentro de uno. Bueno, yo tengo que citar los títulos porque son innumerables. La conducción no se aprende, se comprende. No es la experiencia ni la comprensión absoluta, es todo. Hay una parte vital del arte que es el artista. El conductor está por sobre la teoría y la ejecución está por sobre la concepción. Es también un método, tomar las cosas como se presentan en la vida. En la vida hay cosas que no se pueden sistematizar. La conducción es una de ellas. Bueno, hay un gran principio de la conducción que es la economía de fuerza. Hay que ser siempre fuerte en un momento y en un lugar que es donde se va a producir
conducir las decisiones. Dedicar los medios principales atendiendo a las secundarias también con medidas y medios secundarios. La información, el secreto y la sorpresa forman parte del requerimiento para ser victorioso en la batalla. La información es central, a tal punto que cuando Perón nos aconseja cómo armar la organización para el trasvasamiento, yo contaba acá afuera a algunos de ustedes de que la estructura de la organización, que solamente tenía un tiempo de vida para generar el trasvasamiento, consistía en una conducción y en un estado mayor. Y en el estado mayor, aparte de lo personal, de los recursos, del jefe de operaciones, había un área de inteligencia. Y el área de inteligencia se dedicaba a buscar la información. Y era la base fundamental para luego pensar la operación manteniéndola en secreto. Mantenerla en secreto significa tener a favor la sorpresa. Y finalmente la sorpresa. Cuando uno ataca en el momento donde el enemigo no la espera. Se actúa con tanto acierto como bien informada estemos. Hay que vivir la situación, no solo hay que conocerla. Para la conducción, el secreto es otro asunto sumamente importante. Mediante la información y mediante el secreto alcanzamos nosotros la sorpresa. Nos permite sacar ventaja de un momento de inacción que el adversario tiene frente a la propia conducción. Es mediante la sorpresa que uno muchas veces desarma totalmente al adversario político. Entonces, 3 aspectos: estar bien informado, mantener el secreto del propio designio y obrar siempre obteniendo el factor sorpresa. ¿Y cómo es la astucia? Otra virtud. Y Perón dice la viveza criolla. Nadie puede enseñarle a un hombre cómo debe obtener la sorpresa, se lo lleva cada uno adentro o no lo lleva. Esa capacidad de astucia. Hay algunos espíritus Sherlock-Holmescos, le llama él, que todos quieren saberlo y todos quieren aprovecharlo y no sirve. Él decía, si vos te propones cazar una liebre, no se trata de correr 20 liebres, porque tenés más posibilidades cazando una, buscando una, de lograr agarrarla. En la conducción no hay nada nuevo, es todo viejo como el mundo es viejo. Y el olvido es el que nos es funesto en la conducción. Ahora, ¿qué sería el olvido, digamos? El olvido tiene mucho que ver con la historia de la Argentina, con la historia política nuestra, con las experiencias políticas nuestras, que si vos la vas dejando de lado, o haces como hacía mucha gente grande en los 70, que se desviaban en el anecdotario y a uno le hubiera gustado conocer más en profundidad la etapa de Irigoyen, por ejemplo, los golpes militares, se pasaban horas contando en los cafés, íbamos los dos gordos con Sánchez Corazzo, íbamos a los tribunales con Araujo, o con Riera, se pasaban horas hablando de anécdotas que no nos servían. Por eso un compañero con mucha inteligencia decía, nosotros debemos tener la mochila, esto lo dije varias veces, livianita, para poder vivir el presente y el futuro. Y contar de nuestra experiencia para atrás las cosas que contribuyan. Como yo puedo contar mi experiencia con los caudillos, que la vivimos a pleno en los 70, Martí Arenas Juárez, Eloy Camus, que era el padrino de Menem, vivimos a pleno, más que nada en el norte argentino. Te escucho. A ver, no sé si quizás entendí mal. ¿No es contradictorio lo que acabas de decir? A ver. La mochila liviana y... Claro.
cuál es la carga de la mochila, lo que es importante. Claro. Si yo te entro a contar cómo entré a esa reunión de gobernadores, que era algo imposible, debes perder en el eje de lo que importaba, que era la reunión, y cómo se comportaban cada gobernador en sus roles. Bueno, ahí tiene mucho que ver el discernimiento, ¿no? El discernimiento, claro. Saber cuáles son los Claro. rasgos fundamentales que te ayudan a resolver las Claro, problemáticas. y ligarlo al tema que estamos tocando. Porque si no nos Eso da. también es como un arte, ¿no? Claro. Está ligado al egocentrismo, de yo. Y a veces prima, claro. Claro. Por eso la humildad es uno de los factores fundamentales del conductor. Todo lo esto, pero ¿Cómo? ¿en qué año escribió Conducción Política? Él inaugura en 1951 la escuela y uno de los primeros mensajes que él da es este curso. Pero no es un discurso, es un curso que él da personalmente. Él empieza agradeciendo al director de la escuela y a Evita, que estaba presente en 1951. Claro, es, digamos, obviamente él con la formación militar, digamos, esto supongo, no lo sé, digamos, pero los militares siempre están muy interesados en este tema, digamos. La condición como haciendo la diferencia que él hace, supongo, ¿no? Después, eso se estudió y estuvo muchísimos años muy de moda, digamos, que digamos, la traducción de lo que sería, lo que llaman el management. El management para la empresa es lo que Perón llama conducción, digamos. Sí. Hay pero, toneladas de libros acerca de ese tema, digamos, y yo creo que recién hoy en las empresas está, hoy digo, ahora, las empresas están catalizando toda esa enseñanza que yo comparo, ¿no? De ese Perón, creo que hoy las empresas lo están catalizando recién, después de 50 años de escribir libros y de. Yo leía mucho un tipo que se llamaba Peter Senge, que llaman, Peter Senge, no, Peter Drucker, lo llaman el padre del management empresarial, ¿no? Un tipo muy yankee, ¿no? Pero es muy interesante cómo hoy creo que digamos, él lo dice, obviamente tiene otros métodos, pero en esencia es lo mismo. Llegan al mismo punto, me parece. No te olvides que la especialidad de Perón era la formación militar en cuanto a la guerra. Claro. Hay un sinnúmero de libros de apuntes de historia militar por parte de él que citan toda la historia de la guerra del mundo. Empieza 500 años antes de Cristo, digamos. Bueno, la segunda parte del capítulo 6 habla de la unidad de acción y unidad de concepción, que ya algo hemos dicho. La necesidad de accionar en la conducción con unidad de concepción y con unidad de acción. Es imposible que una parte del peronismo que ahora va a combatir en el PJ pueda encontrar en ellos una unidad de concepción. Vos probá, acá se armó el consejo del PJ de Capital. Si vos lo haces hablar, creo que son como 10, 15, y le decís cómo estamos y a dónde vamos, y qué es el peronismo, te va a agarrar la cabeza. Por eso es la destrucción de los partidos políticos en la Argentina, que no es solo el PJ. La fortaleza está en la unidad de concepción.
Si no, es imposible actuar desde Jujuy a Tierra del Fuego en una política que nos una a todos los argentinos en un curso de acción. ¿Qué es la unidad de concepción? Es la congruencia en el sistema del análisis. ¿Qué quiere este hombre? ¿Dónde va? ¿Cuál es la idea? Siempre hay un grado de incongruencia en cada uno de nosotros. Siempre. Siempre nos desviamos de la ruta. A veces buscamos atajos. Siempre nos decían en política, claro, no estás buscando un atajo para poder ser. Era característico de aquel hombre o mujer que aspiraba solamente a tener un cargo. Un hombre hace una apreciación y la va desarrollando. Hay hombres a quienes, para destruir lo que dicen, es necesario dejarlo hablar. Y nadie sabe. Bueno, a ver, vos no estás de acuerdo con Isabel, a ver, explícame, ¿qué visión tenés de la señora? Dejarlo hablar de López Rega, dejarlo hablar de Frondizi. ¿Vos sabés que le mandé a un compañero peronista, que fue ministro en otra época, el tema de Frondizi? Y me dice, vos pareces, porque el informe era muy escueto sobre Frondizi cuando acá se preguntó a raíz de la entrevista con Cristina, ¿no? Vos parecés dar respuesta de un alumno de secundario, donde cita fechas y situaciones. Digo, ¿qué es lo que me querés decir? Bueno, que no vas al fondo. ¿Qué es lo que no entendiste? Porque el tema era, en aquel momento, si Perón se equivocó o no en elegir la alianza con Frondizi, gestada por Frigerio y el Gordo en aquel momento. ¿Cómo era la situación del peronismo proscripto? En un estado de muy poca movilización, en una situación de necesidad de crear una ofensiva, de crear la resistencia, en una situación donde pocos compañeros sindicalistas de la CGT le mandaban plata a Perón, tanto en Panamá como luego en Santo Domingo, que no tenía para comer. En Santo Domingo es famoso una casa que decía que no tenía ni puerta. Y aparece el señor Frigerio y entre otras cosas ofrece recursos, importantes recursos, para movilizar el peronismo y hacerlo ganador a Frondizi. Bueno, Perón pide a cambio 10 puntos. El levantamiento de la proscripción, el levantamiento de la restricción de su capital, eso fue de casi $1. Y logra con el convenio poner en movimiento a todo el peronismo en la Argentina para votarlo a Frondizi, y es una ofensiva que después le va a dar resultado en los años siguientes, más allá que yo digo, debe haber pensado que era posible la traición, porque cuando publica el documento del acuerdo, Frondizi lo niega, ya presidente, porque decir, bueno, lo niega por presiones de algún sector militar, no importa, pero ya Perón había logrado poner en movimiento a todo el peronismo y entrar en un proceso donde estaba la mayor fuerza de la resistencia. Se dice inclusive que con esos recursos logró comprar Puerta de Hierro, porque se dijo tantas cosas de la fortuna y de los robos de Perón. Se dice que tras esa situación pudo ir a Madrid y comprar Puerta de Hierro. Bueno, sigamos. Decíamos que siempre hay un cierto grado de incongruencia en cada hombre. Un hombre hace una apreciación y la va desarrollando. Bueno, hay que dejarlo hablar, decíamos. A veces quieren 2, 3, 5, 10, 20 cosas y terminan por no alcanzar ninguna.
Da el ejemplo de la liebre. Lo importante es, para triunfar, tener en claridad cuál es el objetivo principal, y ahí viene el tema de la economía de fuerza, para atacar en el momento preciso y sabiendo cuál es el objetivo. Todo lo demás son objetivos secundarios y no dan la importancia. Muchas veces el que ha sabido elegir profundamente y ve el objetivo allá lejano, quizás sin apariencia, cuando llega y lo alcanza, dice, habría sido mucho mejor de lo que yo imaginé. O sea que a veces no lo percibís cuál es el principal. Pero en la medida que vas actuando, te vas dando cuenta y vas descubriendo. La conducción no se aparta de las leyes naturales de la vida, porque es una actividad de la vida. Quien crea que la conducción no es la vida se equivoca. La vida en acción, por supuesto. El que quiere conducir y se olvida del hombre es como el que quiere ir en automóvil sin tenerlo. Decía Alfonso el Sabio, es conocer al hombre. En la conducción puede haber cualquier defecto, pero no la volubilidad, que es andar cambiando de objetivo. Es otro de los peores defectos dentro de la falta de concepción, la falta de unidad de acción. En la acción se traduce en el empleo de todas las fuerzas concurrentes. Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones. Se trata de una concentración de esfuerzo, no de una diseminación de esfuerzo. La unidad de concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción. El empleo mecánico de la conducción política conduce siempre a graves errores y falta de unidad de acción. El empleo mecánico de la conducción política conduce siempre a graves errores y a falta de acción. O sea, no es un arte mecánico, sino un arte creativo. Por eso decimos que es un arte. Además, la conducción es la antítesis del esquema y la rutina. Por eso es Claro. Pero siempre tener en cuenta las circunstancias. Muchas veces hasta vivir la situación hasta por sí mismo. sentimentales, hablándolo en términos de la percepción de lo que pasa a nivel superficial en el hombre, en un pueblo, en una sociedad, en ese momento, que a lo mejor es lo que algunos llaman humor social. Uno tiene que percibir eso para saberlo. Claro. El fracaso de los partidos políticos en la Argentina, la destrucción de todos los partidos en la historia política de la Argentina obedeció exclusivamente a que sus conductores no tuvieron una unidad de concepción y las fuerzas que organizaron no contaron con unidad de acción. Nuestros partidos han sido organizados divergentemente. Posiblemente la primera vez que se haya organizado un partido en forma convergente sea ahora, hablaba en 1951. La obediencia partidaria y la disciplina partidaria es fundamental. El conductor puede hacer la mitad, la otra mitad la deben hacer los conducidos. Es inútil que un conductor asegure la unidad de la acción mediante su propia conducción, si en la ejecución de los hechos mismos hay fuerza de distorsión. El hombre quiere que todos sean disciplinados, menos él en su naturaleza, como quiere también que todos obedezcan, menos él. Es propio de la naturaleza humana. Siempre digo, yo que aprendí desde muy joven que debía ser obedecido y que debía ser respetado, y en eso no me puedo quejar. Para ser obedecido nunca mandé nada que no se pudiera realizar. Primera cosa. Y además que el hombre lo haga con placer y no con violencia. Para ser respetado hay un solo método: respetar. 40 años obedecido, ya no hablaba de 40 años me han hecho obedecer. De manera que algo debo saber de la disciplina, dice Pedro. La disciplina castrense es la disciplina más dura, más rígida y más insoportable. Sin embargo, la naturaleza del hombre llega a soportarla hasta con placer. La disciplina política no es la disciplina militar.
es otra disciplina más bien amable, es una disciplina comprensiva. Al hombre no hay que exigirle el cumplimiento de la disciplina, hay que exigirle la disciplina por el cumplimiento. Hay que llevar a toda la organización esa disciplina consciente y de corazón, sin la cual la obediencia va a ser siempre un mito entre nosotros. La obediencia también nace de esa disciplina de conjunto, nace de esa verdadera disciplina espiritual. Es difícil de alcanzar porque se alcanza mediante la educación de la masa, que es lo más difícil y lo más largo. Toda organización presupone dos cosas: la formación de todas las almas, creando un alma colectiva que piense congruentemente y actúe congruentemente. La economía de fuerza presupone en la conducción el empleo de toda la fuerza que un conductor dispone en el estado, en el momento, en que el lugar en que él dispone de esa fuerza. Porque cuando uno toma una acción, diremos, ofensiva contra un adversario político, se divide la lucha en 20 escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y son los demás secundarios. Ahora bien, cuando uno ha elegido ese objetivo, no es suficiente con que exista un objetivo, existe una acción de tiempo, hay que dominar allí el momento que es oportuno. No se puede dominar siempre, hay que dominarlo en el lugar, hay que vencer en el lugar y el momento al objetivo, es importante. Cada uno de esos pequeños éxitos conforma también el gran éxito. Acá está hablando de pequeños y grandes éxitos. El conductor no persigue más que una sola cosa, la victoria. Bueno, estos son los dos puntos más importantes de construcción política. Yo insisto, ponga en YouTube, vean el relato del mensaje de Perón, dicho por un tercero, pero es preciso a lo que Perón expuso en la 8 clase. En YouTube se van a sorprender, hablábamos de un libro respecto de 700 páginas respecto a la historia de Isabel Perón, y también está en YouTube. Búsquenlo con el nombre y el autor, y él mismo, Macieri, explica una parte de la historia no conocida. Bueno, nos abrimos al diálogo. A ver, si hay duda. Bueno, yo quería, en realidad, creo que está mucho dicho ahí, está muy explicado, muy bien. Me parece que para hacer un círculo sobre conducción, yo creo que deberíamos leer en simultáneo comunidad organizada y conducción, porque si bien una de las partes importantes de la conducción es la masa que queremos es la comunidad organizada. Entonces me parece que esos dos libros tendrían que ser la base de cualquier conductor de cualquier partido o movimiento que necesitemos, digamos. La masa es la comunidad organizada y conducción política, que va a poner, digamos, la forma de cómo esa masa se va a tener que organizar. Y eso. Permíteme una observación. El hombre recibe una masa, como decir, pero el objetivo es construir un pueblo organizado. Sí. El proceso, a partir del 55, lo que ha hecho es destruir ese proceso de organización que no había terminado y convertir al pueblo en masa. Entonces, siempre nuestro objetivo y el objetivo de la comunidad organizada es construir un pueblo organizado. Y no habla de masa, la masa es la etapa que hay que superar. Hoy estamos totalmente masificados. Exactamente. Porque la etapa de la masa es previa a la llegada del gobierno. A la llegada del gobierno, Claro. Por eso dicen, fulano de tal la producción el 17 de octubre, hasta Evita la pone. No es cierto. El pueblo desordenado que empezó acá en Tucumán con un acto de la Fonte en la Plaza Independencia 2 días antes del 17 de octubre, y esto lo tienen que saber, por eso Perón cuando la recibía la Fonte se le caía la media.
era un proceso de una masa desordenada. Y no es cierto de que Perón pone de que se iba de una vez que lo larguen porque lo leían los militares las cartas que él... Yo estoy seguro que él no esperaba ese nivel de reacción. Ahora, ¿cuál es la reacción? Yo digo, es la lealtad al pueblo argentino. Y esa lealtad se expresa con un referente que se llama Juan Perón en ese momento. Pero es como que el pueblo argentino dice basta, como lo dijeron y lo hicieron los grandes hombres de nuestra historia nacional. Basta de proscripciones, dice don Hipólito. El voto tiene que ser libre. Y bueno, y vamos a Rosa, en la independencia política, en su lucha contra los ingleses, y así podemos ir encontrando el hilo muy similar al 17 de octubre. Por eso es importante el curso de acá 15 días, que algo lo dijimos acá cuando llegamos. Nosotros hace 2 décadas logramos un beneficio de un grupo de compañeros de distintos lugares de la Argentina que crearon la Universidad Libre Autónoma Federal e Iberoamericana y se dedicó a hacer un acopio del pensamiento nacional. Y entre otras cosas, hicieron esto: la verdadera historia argentina narrada por Juan Perón. Y esto es muy simple, hacer una fotocopia y tenerlo acá, que yo le sugería en una biblioteca. Porque Perón habla de la historia argentina, pero escúchame, hay que unir todas las cosas que ha dicho y poder plasmarla en un solo punto. Y nosotros, cuando nos encontremos de acá a 15 días, vamos a intentar desarrollar qué es el movimiento nacional. Numerosas veces hemos escuchado y evocado el término movimiento nacional como una forma de expresión que intenta abarcar la lucha, los intereses y los anhelos del pueblo argentino para edificar una patria soberana con justicia social. Pero debemos preguntarnos qué es el movimiento nacional. Si se piensa el movimiento nacional como una opinión en el bagaje de opiniones todas iguales y equivalentes al sistema político liberal llamado democracia representativa, se está equivocando. El movimiento nacional es ¿qué es la Argentina? El movimiento nacional no está en la Argentina, los partidos políticos sí están en la Argentina, y hay una gran diferencia entre estar en la Argentina a hacer la Argentina misma. Por eso decimos que el movimiento nacional no se organiza. El movimiento nacional es orgánico y es la expresión de nuestro pueblo en cómo se organiza naturalmente. Hay algunos radicales que dicen, yo estoy de acuerdo con el movimiento nacional, hay que organizarlo. Nosotros sí podemos contribuir a fortalecer las organizaciones naturales del pueblo argentino, las organizaciones libres, pero no plantearnos este absurdo de organizarlo, porque no tiene nada que ver. Bueno, este tema lo vamos a desarrollar de acá a 15 días. Yo voy a ir, como siempre, largando elementos para preparar el encuentro, porque tengo la suerte de que yo estaba, antes de venir acá, comprometido con Metán, con el curso que dábamos con un compañero que venía de Jujuy, Pedro Alcárate, y por las cuestiones internas de ellos, que primero el día de la reina, después el día del estudiante y después la interna electoral que tenían de delegados comunales, se fue dilatando. Y recién ahora nos hablan, y digo, bueno, no, vamos a llevarlo a fin de ley. Así que yo puedo seguir contribuyendo a todas las dudas, a todos los diálogos que se vayan planteando, porque son muy ricos cómo preparamos estas 2 semanas hasta que nos encontremos el día sábado. Porque esto motiva al estudio, a la lectura, a dejarnos de contenernos en la duda o en las cosas que no estemos a favor, las digamos.
Lo que importa es cómo decimos las cosas, cómo planteamos las cosas. Yo decía, lo peor que hay para carecer de un diálogo en la búsqueda de la verdad son los discursos. Eso cerrado, visto que tú vas a escuchar. Decía, los silencios, que a veces nos sentimos inseguros. Por eso yo valoro el primer fogón. Los 20 que hemos estado, los 20 hemos hablado. Yo siempre insisto en que sea breve, pero vos dejas un mensaje importante aún siendo muy breve. Bueno, y después la discusión es lo tercero que hay que evitar. Que esto es promovido por el régimen, obviamente. Hoy prendés cualquier canal oficial, digamos, oficial, me refiero a lo importante, y te están discutiendo la visita de la vicepresidenta Isabel y que quieren meter en la confrontación, porque durante 40 años se ha desviado el objetivo y la tarea de 20 meses que tuvo Isabel Perón como presidente de los argentinos, a tal punto que se dijo por ahí, negándola a ella como la primera mujer presidenta del mundo. Eso ya es. Sin negar la ley de los hechos. Es lo último. Por la historia del gusto, que nunca lo quisieron poner. De hecho, creo que ese gusto no lo hizo Ricardo Iorio, ese gusto. Lo hace, él lo encarga. Ah, ¿lo encarga? Lo encarga. A los músicos encarga el gusto Sí. y los DNA. Claro. Ah, Yo publiqué que lo llevaron a la Casa Rosada y lo presentaron y nunca se supo a dónde fue a parar. Claro. Sí, es un músico que ya murió hace un año. Él tenía bien claro, digamos, Sí. bajaba sobre ese mensaje, digamos, de que Isabel era la parte importante, estaba escondida, digamos, por la historia oficial. Sí, yo no termino de comprender en particular por qué Néstor no tuvo una actitud distinta. Esa parte de Cristina no. Por Cristina. No me da. Porque era la esposa. No. Él tomaba las decisiones. Él, cuando la cosa no andaba bien, se guardó en un departamento, en una oficina, no aparecía. No, él tenía su personalidad, ¿no? Él conducía. No lo sé. No lo sé porque inclusive Cristina fue más clara. Yo voté a Perón desde el fin. O sea, ni siquiera era una militante de la JUP, como ella a veces dijo. Ella en la Facultad de Derecho en La Plata, que un compañero mío era compañero de ella, ella es más chica que yo, era periferia. Nosotros decíamos, hay cuadros intermedios y hay periferia, que eran los simpatizantes. La JUP votó por la boleta del frente a Perón. Y ella dijo públicamente, yo voté desde el fin, de Abelardo Ramos. Y nosotros decíamos, claro, vos votás desde acá, le decíamos, mi mujer estuvo casada 20 años, era del FIP, con toda la historia de Abelardo Ramos, la división cuando se va con Menem, que se divide el FIP, se reunían en el empuje, el grupo que no estaba de acuerdo con la decisión de Ramos de irse de embajador a México, lo lleva a un tucumano que se llena de plata ya. Bueno, eso no viene al caso. Nosotros queremos. ¿Cuál digamos, sería el objetivo digamos, de este encuentro? Queremos que, digamos, ¿por qué preparamos condición política? Bueno, el objetivo de este encuentro, de estos encuentros, es llegar al último fogón y ver si Perón está en el futuro o no. Porque al decir Perón está en el futuro, quiere decir que estamos totalmente persuadidos de que es una gran parte de la verdad para nuestra vida. Y más que hemos elegido la política como una actividad noble y de servicio. Ese es el objetivo. Y conducción política forma parte, con los otros tres temas, del conocimiento de la obra de Perón. Estamos tocando con esto el tercer libro de Perón escrito por él, La
Y acá no hay interpretaciones de terceros. Él lo dijo. Unidad organizada, modelo argentino y construcción política. Discúlpame. ¿Bien? Sí. Él prepara el curso. Eso no viene por el conocimiento, pero me parece que el objetivo, ya que lo preguntas, es como personal y en comunidad. Y lo voy a decir desde mi experiencia. Yo soy peronista, pero no tenía una formación doctrinaria. Y es como decir, yo soy cristiana, pero nunca hice catequesis. No voy a la iglesia. Y no conozco la vida de Jesús, el contexto histórico en el que él se mueve, por ejemplo, destruye el templo, dice que entre días, o sea, un montón de cuestiones, digamos, de la teología, ¿no? Y esto, para mí, es lo mismo, digamos. Es haber dicho durante mis últimos 42 años de vida soy peronista, sin haber conocido en profundidad la doctrina, el mensaje, sino haber agarrado así como parte, o haber leído fragmentos de libros, o haber escuchado cosas, o haber visto documentales, pero también en modo individual, en mi casa, o con mi marido, o con mis hijos, digamos, pero no con una comunidad de compañeros, que es otra cosa, porque ustedes no son mi casa, no son mi familia. Después yo vuelvo a mi casa, por ejemplo, y entonces le cuento a mi marido, no sabes, podemos hablar de esto, está mi hijo y cosas. Y me imagino que a ustedes les debe pasar una cosa bien parecida cuando vuelven a su casa y hablan con su familia, sus novias, todo. Entonces como que al mismo tiempo uno sale de su entorno, va a otro lugar y esto es otra comunidad. Y se está formando y nos estamos formando todos juntitos como en la escuela. Entonces acá somos como los compañeros del grado y estamos yendo juntos y el objetivo quizás sea, por lo menos para mí, empiezo a entender un montón de cosas. Yo personalmente hace varios meses le mando un mensaje a Gonzalo y le digo, no puedo seguir militando en este espacio. Así, cortito y así. Ahí está, lo debes tener. No dice más nada. Porque yo sentía que no podía seguir en este espacio. Y además, en un momento he dicho, no me interesa la formación. No quiero leer libros, no quiero formarme, no quiero así. Y después vengo a la formación y ustedes dirán, ay, qué contradictoria. Y yo, bueno, que ahora ya no soy tan niña, digamos, tengo mi formación, mi tránsito de vida, pienso que no es tan jodido ser contradictorio como ser incoherente, porque sobre la base de las contradicciones uno va creciendo. Y obviamente que mi discurso de hoy es de una persona de 42 años, es el mismo de una persona de 22 años, porque me han pasado un montón de cosas que me han hecho darme cuenta que yo estaba muy equivocada, y entonces poder tener quizás la capacidad de volver y decir, che, discúlpame, porque la verdad que era bien pelotuda cuando tenía 22, y ahora me doy cuenta. Pero que no es que estoy siendo contradictoria, sino que crecí, digamos. Pero sí es jodido ser incoherente. Por ejemplo, venir acá y decir, ay, compañero, la doctrina, qué hermoso, Perón, me encanta, y después salgo afuera y soy otra cosa, distinto de lo que yo estoy, digamos, de mi discurso de acá. Eso sí ya me parece a mí muy jodido y muy jodido de encarar y de... Yo sí creo, digamos, que en la búsqueda de formar un grupo, ahí está el objetivo de este curso. Porque yo pienso que en el grupo general habrán promovido y habrán invitado a todos los compañeros que están ahí, que son como un montón, pero no han venido todos. Porque también está las ganas, darse el tiempo, porque nadie tiene tiempo. Uno de la radio ha suspendido cosas que podría estar haciendo hoy y ha venido entonces para acá. Y entonces yo creo que eso también es como un plus, y ahí hay como otro objetivo. Percibo que el objetivo de la teoría empieza a trasladarse a la práctica, de empezar a construirnos y a constituirnos
con un grupo que además hace preguntas, muchas en estos, hoy es el tercero, pero los otros dos yo me he sorprendido de que ha habido preguntas que han hecho compañeros que la verdad que nunca se me hubiese ocurrido hacer, pero que me han ayudado un montón. Y eso está buenísimo porque te aportan y te construyen muchísimas cosas, porque obviamente que nadie las piensa todas, digamos. Y por eso la importancia de formar una comunidad y no andar solito por la vida en modo individual. Y entonces ahí todo lo que está puesto en esos libros empieza a ser vivido. Sí, creo que la peor muerte es el olvido siempre. Digamos, cuando ya nadie te nombra, esa es la muerte, porque una persona que está muerta físicamente, pero que todos los días vos la recordás y decís, ¿te acordás aquello? Uy, sí, qué sé yo. Uno la trae a la vida, ¿no? Entonces, me parece que hay un objetivo superior que nos está traspasando a todos sin que nos demos cuenta, capaz. Y quizás cuando lo terminemos, después ya que cerremos todo y venga sábado de por medio, que ya no nos encontremos, me extraño y me digo, uy, puta, estaba lindo, che, porque quizás que podríamos haber seguido con otro libro de Perón, o haber agarrado uno y haber, qué sé yo, no sé, o podríamos habernos juntado para decir, ¿sí te parece bien que ya me hayas encontrado por parte? ¿Te parece que todo por clase? O sea, no sé, ¿me entienden? Juntarse porque con los compañeros decían, ¿qué opinas de eso? Porque yo lo he visto, por ejemplo, el otro día, ¿no? Y digo, ¿qué hace esta mina? Está bien, está mal. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo sienten los compañeros? ¿Cómo lo sentimos en la comunidad? Que una de afuera, que está haciendo todo, que está leyendo una política que me está destruyendo y que todo el tiempo nos tira mierda de peronista, ahora de repente vengo y digo, ay, yo la super reivindico ellos. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomamos? Y uno empieza a dejar de pensar cómo lo tomo y pasa cómo lo tomamos. ¿Qué hacemos nosotros? Y ahí, inconscientemente, yo ya empiezo a pensar en Gonzalo, en Fernando, en Raúl, en Jonás. Ya no soy yo Magdalena peronista. Ya soy en mi comunidad. Bueno, y ahí está, son varios objetivos del curso. Viniendo acá, repasando los libros, como alternativa del mundo, vamos a crear la unidad de construcción. Pero hay que tener cuidado porque no solo nos tenemos que quedar con la unidad de construcción, sino que hay que tener la concepción y que pasar a la acción. Porque la conducción es el arte de la ejecución. O sea, hay que hacer, hay que realizar. Mejor que buenas ideas son buenas realizaciones. Es siempre. Lo que pasa es que uno dice, ¿cuándo aplicar los principios? Siempre. ¿Cuándo aplicar los métodos rígidos de ejecución? Algunas veces, pero siempre utilizando los principios. Decía alguno decía al comienzo que todo es subconsciente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para cuando llegue el caso, nuestro espíritu repela esas malas formas. Ya automáticamente subconsciente, en caso que no haya ni que recordar, ni que volver a decir, ¿qué era? No, ya nuestro subconsciente ya inmediatamente actúa con los principios que nosotros ya tenemos adentro. Claro. Para eso hacemos esta clase de... Déjame agregar una cosita muy corta. Creo que es muy importante lo que ha dicho. Y a mí se me plantea que en ese escrito que vamos a preparar, individual, agreguemos por qué estamos acá y qué significado tiene ser peronista. O sea, decíamos, ¿cómo estamos? ¿A dónde vamos? Está peor en el futuro. Agreguemos esto. ¿Por qué estamos presentes? ¿Y qué significa ser peronista? Si es una forma de vida, si es un sentimiento. Es muy importante como lo marcado. Bueno, yo pienso que si Perón ha escrito uno de sus libros que más han y un libro dedicado a la conducción política, porque él estaba preocupado por preparar a la gente para que sepa conducir. Yo iba en ese sentido, digamos, el objetivo
objetivo, preguntaba en ese sentido, digamos, de conducción política, ¿qué sería importante que nosotros nos llevemos de hoy, digamos? O sea, que yo he leído, no he leído completo el libro, sí he escuchado mucho, digamos, pero bueno, ¿qué tenemos que rescatar, digamos? La responsabilidad de ser conductores de la fuerza, entendiendo que hay conductores principales y hay conductores auxiliares. Bueno, eso es muy importante. Ese libro. Digo, el conductor principal que tiene el orden de Samuel. Nosotros, a través de todo el conocimiento doctrinario, de los cursos de acción, de la técnica, podemos ser conductores auxiliares. O sea, nuestro rol es tener una participación activa en el futuro de la Argentina. Y lo hacemos desde una doctrina que la podemos promover. Yo tengo una inquietud, perdón, capaz que ustedes tienen la respuesta, yo no la tengo, capaz que me pueden ayudar. A Perón le preguntan cómo se le ocurrió la doctrina. Y él responde que no se le ocurrió, sino que estaba en el pueblo ya. Él lo único que hace es sacarle el velo, digamos. Estaba pensando en eso. Cuando ella hablaba. Justo. En realidad, mi duda es, digamos, transpolando esa declaración, digamos, que es una declaración de principio, básicamente, que es entender el contexto en el que se está dando eso, transportarlo a hoy, y la pregunta es, ¿qué tipo de masa hay hoy ya? Si uno quisiese elegirse como conductor, o querer conducir algo, ¿qué tipo de principios y valores hay hoy en la sociedad? ¿O qué tipo de gente, qué tipo de individuos, qué tipo de comunidad tenemos hoy para conducir? El compañero pidió la palabra, Sí. que le conteste dos preguntas. Mirá, nosotros en el primer foro dijimos que responde parte de lo que vos preguntaste. Tenemos dos tipos de situaciones. 50 ciudades populosas, de más de 40.000, 50.000 habitantes, donde hay una crisis profunda, donde la masificación es extrema, aparte de la crisis de un Estado que ya no puede atender, no tiene capacidad de recursos para atender estas grandes ciudades. Decíamos en particular Buenos Aires y Rosario. Y después hay, decíamos, muchos pueblos o localidades o pequeñas ciudades que no superan los 50.000 habitantes, donde todavía hay rasgos de cultura nacional, de orgánica, de comunidad, que debemos fortalecer, ayudar a fortalecer. Bueno, entonces la Argentina está en un proceso muy distinto en cuanto a masa y en relación, cuando yo te comparo Metán con Rosario, que tiene 40.000 habitantes, que eso se percibe en la gente. En el fogón primero que hicimos, yo conté que hablaron 20 de 60. Vos en las palabras te das cuenta cómo se percibe un grado de cultura, un grado de organización comunitaria que no la percibís acá. No en este ámbito, no digo, si hace una reunión en el Birla abierto, como era eso, porque era un cine, no lo vas a percibir. Bueno, entonces la respuesta es, el pueblo argentino está masificado en distintos grados. Tenemos que dar prioridad a las pequeñas ciudades, a los pequeños pueblos, pero no desatender las grandes ciudades. Y decíamos, tenemos comunidades artificiales. Y decíamos, esto es una comunidad artificial de formación, donde hoy nos reúne la política, mañana el tango, pasado mil actividades que pueden sumar. ¿Y por qué es artificial? Porque no está arraigada a la zona, al terreno. No está arraigada, no tiene nada que ver con el vecino. No está sujeta físicamente. ¿Sí? Claro. A mí me Para acá, Perdón, el compañero.
No, yo quería aportar un poco lo que usted decía, compañero, con el tema de los cuadros auxiliares y todo. Sí. El valor que tienen los cuadros auxiliares, ¿no? Porque siendo Perón, digamos, una persona tan inteligente, sin embargo, él necesitó, digamos, que el pueblo lo rescate. Porque ninguno de nosotros puede llegar a tener la capacidad de tener todo bajo control. Incluso una persona inteligente como él, digamos, necesitó, digamos, que el pueblo vaya y pelee por él y lo saque de la cárcel donde estaba, ¿no? De Martín García. Entonces, es importante esto, estar siempre tener los pies sobre la tierra, digamos, de saber, digamos, de que la función más grande o más pequeña que todos tenemos, digamos, siempre suma. Si es que tenemos, digamos, claras las cosas de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uno tiene un talento para una cosa, otro tiene un talento para otra, alguien puede aportar desde el arte, otro desde la cultura, otro puede aportar. Todos aportamos del lado distinto y todo va sumando y todo va construyendo. Entonces creo que eso era un poquito, digamos, algo accesorio, digamos, de lo que quería decir. Por lo tanto, digamos, creo que ahí encaja tal vez eso el tema de la humildad, ¿no? Es decir, bueno, saber bien dónde estamos parados y hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos aportar. Y en esto, digamos, también confiarnos en la providencia, ¿no? Digamos, el peronista cristiano sabe, digamos, que Dios existe. Hay veces que uno dice, la política es acción, pero la acción también se alimenta de la oración, ¿no? A veces dejamos de lado esa parte de nosotros y no lo debemos hacer porque Dios también escucha, digamos, lo que nosotros le pedimos y si hay veces que si sabemos pedir bien, no puede aportar también a la causa, ¿no? Claro. Pidan y se les dará. Yo decía en algún momento que nosotros vamos a la Orden de María, a la Orden de Laico, a nivel nacional, el Rosario de San Nicolás en particular, porque ellos tuvo un mensaje que hasta lo imprimimos referido a la política, no a la política en la partidaria, un mensaje más profundo. Basado en lo que vos decís, basado en la necesidad que el hombre para poder actuar necesita ser un hombre de fe, porque eso es lo que te da la fortaleza. Te da la fortaleza y te ayuda a ser mejor persona. Todos los días un poquito. Si vos estás con un sentimiento profundo por esa fe. Claro, en política esto no se entiende, por eso yo siempre cuento que cada vez que vamos y pedimos la imagen de la Virgen en presencia, se sorprende, pero estos políticos ahora quieren usar la María. Simbología. Es que hay como una simbiosis que el progresismo ha roto. Ha negado. Porque si uno se puede pensar casi con, no recuerdo más que el sentido común, dice, yo soy peronista porque estoy enamorado de su doctrina, de lo que escribió, de los frutos, ¿cierto? Por los frutos se conoce el árbol. Y soy cristiano. Perón dice, el peronismo es profundamente cristiano. De modo que para ser peronista tengo que tener una tendencia al cristianismo, digamos, por lo menos saber de qué se trata. Y cuando me inicio en el cristianismo, me tomo con que Dios creó. Dios es creador, es el ser más perfecto, creó todo. Y todo lo que creo es bueno, todo. En realidad, el mal, que filosóficamente no existe, es o se define filosóficamente como la ausencia de bien. El crimen es un mal porque quita un bien que es la vida. Y los bienes siempre tenemos la ausencia, la carencia de ese bien es un mal. La pobreza es un mal porque carencia de los bienes necesarios para vivir. Entonces podemos decir de una manera un poco irrespetuosa que si yo soy coherente y reconozco que Dios es el creador de todo, Dios es peronista. O, digamos, vamos a ser respetuosos con Dios, que yo lo pongo arriba del Perón, obviamente. Pero podría decir Dios creó el peronismo y creó esa doctrina.
¿Y qué es la doctrina? Y bueno, una especie de manual de uso de la vida para poder llegar al bien máximo que es Dios, nos ha prometido Él. Miren, al que sigue este manual de uso, yo le prometo la felicidad plena y eterna, que nunca vamos a gozar acá en la tierra. Entonces, podríamos decir, sin caer en ningún fanatismo, acudiendo al sentido común, que el peronismo es una especie de camino para encontrar a Dios. No hay contradicción al menos, lo cual no excluye que otros, que no son cristianos, no se reconocen, si por lo menos acompañan en el camino del orden natural, que puede ser, conocemos muchos casos de gente que ha descubierto esto por sentido común, el hecho de caminar por el camino correcto, por decirlo de alguna manera, aunque no se coincida cuando se trasciende un poco más que el camino de la naturaleza, por alguna manera, en la idea de Dios, que así hay judíos, hay musulmanes, hay otros que comulgan en la doctrina del peronismo. Entonces, eso es lo importante, me parece a mí, de reconocer, en el caso de la convulsión, cualquiera que defienda la convulsión, opino modestamente, que lo primero es que hay que conocer al hombre. Cuando tiene que conocer al hombre, no se refería a saber quién era, cómo se llamaba, dónde vivía, sino la esencia humana. Lo que tenemos en común en nuestra iglesia, que es lo que interesa a la política, porque a mí no me interesa seguir el rubio o el pintón, sino que es un hombre, ¿cierto? En eso es que reconocemos lo común en la humanidad. Y la humanidad, porque naturalmente somos sociales. Nos cuesta, y especialmente toda la propaganda que ha hecho el progresismo, nos cuesta reconocer de la necesidad, cuánta necesidad tenemos del común para poder adquirir aún nuestras propias profesiones individuales. Si nosotros nos miramos acá, ¿qué tenemos puesto? Nada de lo que tenemos puesto que hicimos nosotros. Lo hizo alguien, y ese alguien no lo conocemos. Mira, yo lo compré, bien, porque trabajo. Bueno, pero hay una organización que permite que vos trabajes y que te dé un billete, que es un papel en el cual vos crees que lo podés intercambiar por esa herramienta. Y eso es toda una organización. Eso, el progresismo y el liberalismo en sus diferentes facetas, no lo considera así, o exalta lo que el hombre tiene de individual, que es real, todos somos distintos, irrepetibles, en lo individual, o el marxismo o el progresismo, que resalta la necesidad de absoluta desconociendo lo individual de lo común. La doctrina cristiana y el peronismo se apartan de esos dos caminos. Por eso es la tercera posición, porque eso tiene consecuencias en lo económico, en lo cultural, en todos lados. Y cuando el arquitecto Salinas hablaba en la introducción, dijo, atravesamos un momento muy duro, y justamente porque lo que se perdió, y en esto yo lo percibo porque soy un tipo grande, hay dos generaciones por lo menos que no reconocen esto y han entrado ya con una especie de forma mente, y decir, de prejuicio a pensar o en reconocer el todo y se desencantan porque todo, que básicamente es el Estado, el gobierno, la sociedad, no les da satisfacción. ¿Cuánta gente hay hoy que dice en las discusiones por las Islas Malvinas y por el tema, que es un tema muy sensible, surge indudablemente la supremacía de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa? Dice, mirá, si a mí ellos me hacen vivir bien, yo preferiría ser una colonia. Hay mucha gente que piensa así, y no te estoy hablando de intelectuales, que lo hay, estoy hablando de gente de a pie como nosotros, que es lo grave
Y es a lo que yo creo que Guillermo Moreno se refiere permanentemente cuando él dice, estamos ante una instancia decisiva porque vamos a perder en las clases populares el ideal del peronismo y a manos de los enemigos de las clases populares. Ese es el gran triunfo de todos estos últimos 50 años de vida cultural. La política es parte de la cultura. Hay gente que dice que el primer error nuestro es en 1806 y el segundo en 1807. Pero, y muchas cosas más graves todavía, lo tenemos. Y hoy está en la presidencia, digamos. Sí. Bueno, quizá la gente piensa que si nosotros siendo una colonia acá vamos a vivir como viven en Londres. Claro, por supuesto. No como vivían en India cuando los ingleses. Sí, por supuesto, es que tiene una distorsión total, digamos, de la realidad. Eso hace 50 años o 40 años, digamos, hablando de lo que yo tengo conciencia por uso de razón, porque he sido testigo, jamás iba a pensar, salvo que sean alguna élite muy cipaya que siempre ha existido en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Pero estoy hablando de la sociedad, de lo que hablaba el mundo del pueblo. Ojo, eso está comido, está carcomido. Y si no, la otra opción, el individualismo, que es absoluto y craso egoísmo, en donde si te tengo que pisar la cabeza te la piso, porque yo, que es la expresión del instinto de autoconservación, pero aún tomando al común como enemigo, Sí. como un obstáculo. Para que yo esté bien, él tiene que estar mal. Pero entonces te tengo que pisar la cabeza, porque yo necesito estar bien con él. Pero sí hay mucha gente que Claro, cree que eso, digamos. si lo tengo que hacer, lo hago. Es decir, no hay ninguna contención ética y eso ese es el nivel de destrucción de nuestra sociedad. Y nosotros lo hemos tenido a eso en las discusiones, en las conversaciones, aquí, no en este ámbito en esta baldosa Marrone, sino en el ámbito de nuestro espacio de principio de valores. Acá en Tucumán. Porque especialmente la gente que se ha formado en la universidad en los últimos 50 años, gracias a Dios, sacaron de ahí. Pero la Universidad Argentina ha formado esos dos estereotipos. Y por eso no se enseña economía peronista en la universidad. No solo economía, no se enseña nada de la doctrina peronista. Nada. Pero eso es muy complicado que se aplique a la facultad, ¿no? No, sí, claro. O sea, es algo medio utópico ese sueño. Bueno, pero por ejemplo, Porque la facultad teóricamente no hay un partido que la fundamente. Entonces, querer hacer algo del peronismo allí me parece que no es correcto. Nosotros lo ¿No es hicimos. correcto? Nosotros lo hicimos. Sí. No, acá. Nosotros lo hicimos. ¿Por qué vos tenés que imponer un partido político a personas que están aprendiendo? Bueno, Eso me parece que no es. Primero, cuando hablo del peronismo no hablo de ningún partido, porque el partido es solo un instrumento electoral que se usa para ganar una elección y adquirir el poder. El Perón mismo dice que el partido no puede ser el único instrumento. Y nosotros, aquí ahora, en el 2020, nos damos cuenta, lo decía el arquitecto Castro, que los partidos hoy han perdido la capacidad de ser el nido de germinación de concepciones y de ideas, de doctrinas
que aunque yo puedo discutir, porque puedo tener... Es otra moda ahora. No, el partido es solo un instrumento de poder. Yo no puedo tener derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, en todos los partidos. Es decir, cualquiera piensa lo que quiere. Si yo hoy tengo $150.000 en un municipio, quizás como Tucumán, y algunas conexiones puedo llegar a ser concejal. Digamos, y nadie me va a preguntar qué pienso. Respecto a Dios, compañero, y esto del peronismo, me vine a visitar Juan Pablo II y ya lo hablamos una vez, ¿no? Acá. O sea, el tema es que este pueblo es especial. Sí. Nosotros lo hicimos. Nosotros logramos armar un plan de estudio peronista en la Facultad de Arquitectura en 1974. Fíjate vos. Bien. Y te cuento por qué. Aparte, ¿qué será otro? Nosotros no somos utópicos, nosotros somos idealistas en todo caso. Yo me enojé mucho con Massa en el cierre de su campaña cuando le hizo cantar a los chicos del secundario viva la utopía. La utopía es lo irrealizable. Entonces, precisemos las palabras muy importantes. Somos idealistas en todo caso. Bien. La Facultad de Arquitectura estaba dedicada hasta el año 71 a formar alumnos dedicados a hacer una arquitectura muy especial para determinados sectores privilegiados. Nosotros dijimos, señores, no más. Era la dictadura del jefe de Estado, te digo, en esa época. Dijimos, acá no se da más clase, y entrábamos a las clases de 400 alumnos y decimos, usted no va a dar más clase acá. Autoritario. ¿Y qué impusimos? A veces sí falta. ¿Y qué impusimos? Impusimos que los 6 talleres de enseñanza y diseño tomen contacto con la realidad. A uno lo llevamos al Ingenio San Juan, a otro lo llevamos a Famaillá, a otro lo llevamos a Alberdi, otro donde yo estaba, hicimos el plan de la periferia del centro en San Miguel de Tucumán. O sea, se enseñaban los distintos niveles, de primero hasta el final, realidades en contacto con esos territorios. Y nunca más hacer country o... Castillos y casas de Bueno. 5 pisos para 3 personas. ¿Lo logramos cómo? Ganamos una asamblea multitudinaria, con el decano controlando que voten todo, donde había 2 planes de estudio, el famoso hueso, que lo copió los maoístas, Partido Comunista Revolucionario de Córdoba, y el tema de la propuesta nuestra. Y además teníamos el centro de estudiantes, que le ganamos al FAUDE, tenía años. Bueno, entonces es posible. Esta historia terminó con el golpe, obviamente. Y igual yo creo que esa era otra época política en Argentina o en el peronismo. Claro. Ahora es Claro. prácticamente imposible, creo yo. Claro. Muy difícil. Bueno, nada es imposible. Prácticamente. Perdón, compañeros, Muy difícil. yo que tengo un compromiso ahora me tengo que retirar. Bien. Gracias por haberme. ¿Querés decir algo? No. ¿Querés decir algo? Si querés decir algo, sí, güey. Sí, adiós. Algo, hay que hacer 2 palabras. Adiós, chao. Dos palabras. Muy bueno. ¿Te gustaba? Sí. Bueno, chao. Bueno, todos siguen que... ¿Cómo es tu nombre? Gastón. Gastón. Es la segunda vez que viene. Que trabaja, estudia. Estudio. Bueno, chao. Cuarto año recién. ¿De qué? Cuarto año de secundaria. Secundaria. ¿De qué escuela? El Pellegrini. Está bien. Fíjate vos más en el Pellegrini que habló a los... Oye, preguntando. Es un instituto privado, acá sí. Acá sí. Lo que quería También decir, en la escuela digamos, pública. con respecto al compañero por ahí,